open up. Con nuestro siguiente ponente, él es el licenciado Marco Antonio García Pérez. Su tema que nos va a exponer es Metodología de la Investigación Parlamentaria. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta casa. Cuenta con un diplomado en presupuesto basado en resultados de la Secretaría de Hacienda, un máster en Analítica Web por la Netwood Digital Business School y es autor de diversos libros y artículos en Iberoamérica sobre cuestiones constitucionales y parlamentarias. También es dictaminador internacional y pertenece al Consejo General de Abogacía Mexicana, a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, así como la de Latinoamérica y de consultores políticos. Licenciado, adelante. Muchas gracias. Primero quiero decir que estoy muy emocionado de volver al Instituto de Investigaciones Jurídicas, del que fui becario por al menos 3 años. Muy emocionado también de ver que comparto con muchos de los panelistas, no solamente de esta mesa, sino de todas las que han intervenido en este foro, cuestiones como la ética, la multi- y transdisciplinariedad, el uso de herramientas de inteligencia artificial y sobre todo la necesidad de emplear herramientas que sean muy pedagógicas. Mi intervención será sobre la metodología de la investigación parlamentaria y he subtitulado a esta Investigar para transformar. Comenzaré diciendo que el estudio de los congresos está íntimamente vinculado con la realidad política, una realidad que es dinámica, que es cambiante, que en la mañana nos muestra una cara y en la misma noche nos muestra otra totalmente distinta, sorprendiendo a algunos, pero nunca a los expertos. Una realidad que oscila entre múltiples vertientes como la escasez de recursos, intereses de partidos, cuotas electorales, polarización, noticias falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos hablando aquí de las cuestiones que ustedes ya saben, que son inherentes a la práctica política y a la práctica parlamentaria, desde luego. Todos estos elementos tienen que interactuar en el mismo espacio, simultánea y desorganizadamente. Parece que entre más desorganizado, mejor. Es una realidad política que no espera, pero que sí demanda respuestas y tiene que encontrarlas en la investigación parlamentaria. Quiero aprovechar un caso muy reciente para plantearles un ejercicio, una dinámica. Supongamos que somos investigadores parlamentarios y queremos analizar la reciente designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primero, el contexto. La designación de la nueva ombudsperson estuvo marcada por un ambiente de polarización, cuestionamientos sobre si alcanzó o no la mayoría calificada que exige la Constitución y sobre todo por elementos muy gráficos como este. No sé si les suene esta imagen. La semana pasada en el Senado de la República, mientras rendía protesta la nueva ombudsperson. Y aquí la primera cuestión que se plantea un investigador parlamentario es: ¿se trata de un fenómeno relevante en el espacio-tiempo? Sin duda. Si no lo fuera, no tendría utilidad social nuestra investigación y carecería de sentido. La siguiente pregunta es: ¿cuál es mi objetivo? En este caso, supongamos que queremos analizar si la legitimidad en las designaciones de los titulares de instituciones de derechos humanos nacionales se relaciona con mejores índices de reparación del daño para las víctimas en América Latina de 1996 a 2019. La primera pregunta es: ¿tenemos tiempo para investigar esto? No lo tenemos. A lo mucho gozaremos de 2 semanas, pero no más.
En 2 semanas, la atención ya estará puesta en otros temas. Hoy, por ejemplo, ya estamos hablando del presupuesto de egresos de la Federación y ya estamos dejando atrás el tema de la CNDH. Entonces, una de las características intrínsecas a la investigación parlamentaria es el poco tiempo y a veces muy poco tiempo. Si no contamos con tiempo, ¿de qué sí disponemos? De mucha información. En un mundo de 9,000 tweets por segundo, recobran vital importancia herramientas tecnológicas. Cuestiones como Big Data, OData, Small Data, Machine Learning, Deep Learning, ya están aquí, ya son una realidad. Y nosotros tenemos que auxiliarnos de ellas para combatir justamente esto, que es la falta de tiempo. Porque no por ello las investigaciones parlamentarias tienen que ser menos rigurosas. Al contrario, si pretenden transformar la realidad, deben de estar sustentadas en un marco teórico robusto y sobre todo comprender la realidad en la que se están moviendo. Todos los datos, información que hallemos, podemos clasificarlos en 3 etiquetas. Datos, información objetiva y discusión subjetiva. Los datos podemos tomarnos de bases generadas por centros, institutos de investigación, asociaciones civiles, pero para bien o para mal, muchas veces estas bases de datos que utilizaremos en la investigación parlamentaria van a tener que ser generadas por nosotros mismos. Pero hay una buena noticia dentro de todo esto, y es que cuando nosotros elaboramos nuestras propias bases de datos, se alejan más de un sesgo informativo, porque se apegan a la metodología que es útil para nuestro estudio y serán más objetivas para los fines del mismo. La siguiente clasificación es la información objetiva. Esta información la obtenemos a través de fuentes que den cuenta de los acontecimientos, pero de una perspectiva meramente narrativa, sin juicios de valor, apoyados en evidencia y no en opiniones subjetivas. Y finalmente está la discusión subjetiva. Otra vez, para bien o para mal, nos guste o no, la opinión pública juega un papel fundamental en la toma de decisiones. Los políticos son figuras públicas y muchas veces se dejan llevar por el pulso social en vez de sus propios instintos o también de su ideología de partido. En ese sentido, una investigación parlamentaria que busque transformar la realidad, pero que no contemple, al menos informativamente, las reacciones sociales, difícilmente va a ser considerada por los tomadores de decisiones. Pero bueno, volviendo a nuestro ejercicio donde queremos analizar el nombramiento de la CNDH, ¿cuáles son los datos con los que contamos? Aquí están. Un recinto donde habían 118 senadores. Al principio se creía que eran 116, después la mesa directiva a través de un oficio aclaró que eran 118 los que estaban presentes al momento de la votación. Una candidata que obtuvo 76 votos y fue declarada ombudsperson. Esta también, hay que decirlo, es la votación que menos consenso ha generado entre los nuevos legisladores, al menos en el Senado de la República. Todos estos son datos verificables, públicos, del dominio público, y ahí están las cifras. ¿Qué rescataremos para este ejercicio como información objetiva? Primero, el requisito constitucional. Nuestra norma fundamental exige una mayoría calificada de 2/3 partes para que esta designación sea válida. De acuerdo con los propios números, se requerían 77 votos para declarar la validez de la elección de la nueva ombudsperson. El siguiente dato es… Ay, ese no es. De acuerdo con los cómputos, fueron
114 votos los que se emitieron y no 118. De acuerdo con la mesa directiva, hubieron 2 boletas en blanco y 2 senadores que no votaron. Entonces, con ese nuevo cálculo, la aritmética parlamentaria nos dice que el nuevo requisito constitucional para declarar la validez de la elección eran 76 y no 77 votos. Al final, la presidenta de la CNDH obtuvo justo esa cifra mágica, 76 votos, y ni uno menos, pero ni uno más. Después, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, propuso una nueva votación para despejar las dudas, las sospechas que hubieran en torno a esta designación. Al final no ocurrió. Después, en medio de un ambiente hostil, tomó protesta Rosario Piedra con esta imagen que ya vimos hace rato. ¿Qué rescatamos como elementos de la discusión subjetiva? Una encuesta publicada por Mitofsky al día siguiente afirmó que 6 de cada 10 mexicanos estuvieron de acuerdo con la designación. Para México Elige, 1 de cada 2 repondrían la elección si estuviera en sus manos. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se expresó y dijo que el nombramiento no cubre el requisito constitucional, por lo cual no es un acto soberano del Congreso. Ya endurecieron su postura el día de ayer, solicitando incluso la renuncia de Rosario Ibarra a la CNDH. ¿Y qué dice nuestro presidente López Obrador? Pues que está muy satisfecho con el nombramiento porque pues es un ejemplo de dignidad y justicia. Estos son los elementos de discusión subjetiva que debemos tomar en cuenta al momento de realizar nuestra investigación parlamentaria. Después de analizar brevemente todos estos elementos que forman solo una parte de la investigación parlamentaria, tal vez habría que reformular la pregunta de inicio y en vez de preguntarnos lo del inicio, ahora formular qué consecuencias acarrea la designación de la nueva ombudsperson para nuestro sistema político en el futuro inmediato. Y es que aquí hay que rescatar 2 cosas. La investigación parlamentaria puede ser ex ante o ex post, o sea, antes del nombramiento en este caso, o una vez que ya se verificó. Antes, pues sí podemos hacer quizás un análisis un poco más profundo. Una vez que ya ocurrió, pues los tiempos se acortan, porque como ya dijimos, la discusión va muy rápido, todo el tiempo es crisis, al menos en los congresos. Entonces, si no seguimos ese ritmo, nos quedamos atrás y ya. Entonces, en ese sentido, es donde vuelven a cobrar mucho valor la presentación de los resultados de la investigación a través de una forma dinámica, pedagógica, porque además hay que entender una cosa, los legisladores como políticos tienen poco tiempo, muy poco tiempo. Difícilmente van a leer un artículo de 30, 40 cuartillas, ya no hablemos de un libro, no digo que no hay quien lo hagan, seguramente sí, pero la práctica común es que tiene que ser presentada la información de manera muy gráfica, con bullets, quizás tarjetas informativas, y ahí está el gran reto de la investigación parlamentaria. ¿Cómo hacemos para sintetizar todos estos elementos en una hoja o 2, al menos para llamar la atención del legislador sobre un tema específico, y ya después podremos ahondar en la discusión o no? Si disponemos ya de más tiempo, ¿no? Si disponemos, no sé, de 2 semanas, 1 mes, 2 meses para realizar un ejercicio de investigación, la metodología será otra. Pero también es cierto que la capacidad de esa investigación para transformar la realidad social, al menos inmediatamente, sí estará mermada. Finalmente, con lo que cierro mi intervención es afirmando que una buena investigación parlamentaria se caracteriza por entender sin juzgar, analizar sin presuponer, comunicar sin esconder e informar sin persuadir.
Lo que queremos cuando hacemos una investigación parlamentaria es desarrollar consecuencias oportunas para transformar la realidad. Ese es el objetivo de la investigación parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, el licenciado Marco Antonio.